Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Gloria a Dios por otra oportunidad que tenemos de escudriñar las Sagradas Escrituras. Seguimos con nuestros estudios, hermanos, de la obra del Espíritu Santo y comenzamos con los dones espirituales la semana pasada, hermanos, ¿verdad? Recordando que los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia. Y debemos usarlos para bendecirnos los unos a los otros y así construir juntos una iglesia fuerte que honra a Dios. Mire, todos los cristianos tenemos por lo menos un don, ¿verdad? Y el Espíritu Santo distribuye los dones según Él quiere. Dice en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Está muy bien? Bendito sea el Señor, o según Él lo determina, gloria a Dios. Sin embargo, ¿verdad? Pues la Biblia nos dice también que podemos anhelar otros dones y nos anima a pedirlos, hermanos. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 12:31. Mire, en la Biblia encontramos 3 listas principales de los dones, hermanos. ¿Está muy bien? 1 Corintios capítulo 12, que nos basamos la semana pasada. Y luego en Romanos capítulo 12 también, ¿verdad? Y luego en Efesios capítulo 4, en el cual me voy a estar enfocando en esta noche. La semana pasada pues nos enfocamos en la lista de 1 Corintios capítulo 12, hermanos. Especialmente en los versículos 4 al 11, ¿verdad? Que dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, Él es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces hay una lista de 9 dones aquí, hermanos. Y luego nos vamos al versículo 27. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Está muy bien, Pablo recordándoles en el nombre del Señor, ¿verdad? Y luego les hace pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente en el nombre del Señor. Y ahora pues nos vamos a enfocar en capítulo 4 de Efesios, versículos 1 al 16, en el nombre del Señor. Únase conmigo para ponernos en las manos de Dios, para que Dios nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, Cristo nuestro Salvador, nuestro Redentor, Espíritu Santo nuestro Consolador, nuestro Guiador, bendito sea tu nombre. Venimos delante de tu presencia
con corazones contritos y humillados, y nos ponemos en tus manos en este momento para que tú nos guíes a toda verdad y a todo conocimiento, Señor. Pongo el hogar de cada oyente en tus manos y su círculo familiar. Sé con nosotros, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Pongo todas las peticiones de tu pueblo en tus manos, Señor, para que tú, Señor divino, nos contestes, Señor, como siempre lo has hecho, conforme a tu voluntad, Padre Santísimo. Gracias por habernos escuchado. Bendícenos en esta noche, Señor bendito. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Tenemos la unidad del Espíritu. Aleluya. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, hermanos, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirven los dones espirituales, hermano? Mire, Dios los da a sus hijos para capacitarnos a trabajar juntos por el crecimiento de la iglesia. Y deben usarse con unidad de propósito, hermano, por el bien común. Gloria a Dios. El deseo principal debe ser siempre que Cristo sea glorificado. A su nombre, gloria. Ahora, los dones no se nos dan como un premio a nuestra espiritualidad. ¿Está muy bien? Dios nos lo regala, hermanos, para que sirvamos a nuestros hermanos y para que nos animemos los unos a los otros en nuestro andar con Jesús. Y al usarlos de forma correcta, mostramos que Dios es real en nuestras vidas, hermanos, y que es Él quien nos dirige a toda verdad y a todo conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, 1 Corintios 12:7
Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Gloria a Dios. Dios nos capacita para cumplir con su obra en este mundo a través de los dones. La iglesia es más efectiva y funciona mejor cuando todos sus miembros ejercen sus dones. Gloria al Señor. Pues de lo contrario, ¿verdad? Pasaría como cuando nos duele una muela o no podemos usar la mano por alguna razón, ¿verdad? Nuestro cuerpo no funciona igual, ¿verdad? Ni somos tan eficientes, hermanos, aleluya, por el dolor que tenemos, ¿verdad? Asimismo, la iglesia sufre y cojea ahí cuando sus miembros dejan de usar o usan mal los dones que Dios les ha concedido. Aleluya. Entonces, ¿cómo debemos usar los dones, hermanos? Pues es interesante ver que los 3 capítulos principales en los que se habla de los dones tienen, fíjense, como denominador común el tema del amor y la unidad de los creyentes. Por esto queda claro que los dones deben usarse con amor, con el deseo de aportar para el bien y la edificación de la iglesia. De otra forma, no cumplirán el propósito para el cual Dios los ha concedido. ¡Ay, Señor! Hay poder en el nombre de Cristo. Y bueno, hemos llegado entonces a la parte práctica de Efesios, ¿verdad? Es decir, a la conducta terrenal de la iglesia, hermanos. En este capítulo la iglesia es representada, yo le pongo como un nuevo hombre. Tenemos en los primeros 6 versículos la exhibición de este nuevo hombre. Luego en los versículos 7 al 16 tenemos la inhibición del nuevo hombre. Y finalmente tenemos en los versículos 17 al 32, en los cuales yo no me voy a enfocar, ¿verdad?, la provisión del nuevo hombre. El nuevo hombre debe exhibirse a sí mismo aquí en la tierra. Los miembros de la iglesia invisible tienen que hacerse visibles y difundir la palabra de Dios. Úsanos como instrumentos tuyos, Señor. Ahora, pues lo que sigue a partir de este capítulo, mire, está limitado a aquellos que están unidos a Cristo. Quiero que entendamos esto, hermanos. El Espíritu de Dios está hablando aquí a personas salvas. Si usted no es salvo, eso no quiere decir que no escuche esto. Escúchelo. Para cuando acepte al Señor, ya sepa qué hacer. Gloria al Señor. Está muy bien. Mire, si usted no es cristiano, Dios no le está pidiendo que cumpla los mandamientos de esta epístola. Está muy bien. Primero, pues tiene que convertirse en un hijo de Dios por la fe en Cristo. Tiene que convertirse en un miembro de su cuerpo, que es la iglesia. Y luego lo que sigue en esta carta es para aquellos que han sido redimidos y han escuchado la palabra de verdad. Ahora bien, hermanos, no se puede urgir a los que no tienen vida espiritual a que caminen, ¿verdad? En este camino. No importa cuánto insistamos en ello, en el nombre no van a poder, en el nombre de Dios, ¿verdad? Mire, la persona que está espiritualmente muerta tiene que recibir primero la vida. Pablo ha dicho que nosotros, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la condición de todos los que están perdidos a los ojos de Dios. Es interesante, hermanos, que las religiones les están diciendo a un mundo en agonía: haz algo y serás alguien. Dios dice justamente lo contrario. Sé alguien y entonces podrás hacer algo. Si usted no es cristiano, puede permanecer en los costados del camino y escuchar, gloria al Señor, está muy bien. Usted aprenderá lo que Dios le pedirá que haga si usted se convierte en un creyente
Y cuando usted mire a su alrededor, sabrá si los que profesan ser cristianos están viviendo como Dios quiere que vivan. Aleluya. Tenemos versículo 1, hermanos, gloria al Señor. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra pues es conectiva, ¿verdad? Y es una palabra de transición. Quiere decir, pues, en vista de todo lo que Dios ha hecho por el creyente. Y que hemos visto, pues, en los 3 primeros capítulos de esta epístola, hermanos. Les recomiendo que lean los primeros 3 capítulos en el nombre del Señor. Ahora, Pablo es un prisionero en el Señor. Era un prisionero a causa de su posición en Cristo. Aleluya. Y luego el apóstol dijo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este verbo rogar es la misma palabra que encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1, cuando Pablo dijo, os ruego por las misericordias de Dios. No era un mandamiento del monte Sinaí, hermanos, ¿no? Donde se entregó, ¿verdad?, la ley con fuego y truenos. Era el ruego delicado del que trata de persuadir con amor. O sea, que tenemos que vivir, hermanos, como es digno de la vocación o llamamiento que hemos recibido. Es un llamado a vivir en un nivel acorde con la posición que tenemos en Cristo. En Filipenses 1:27, Pablo dijo, solamente os ruego que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga, fíjese, de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aleluya. Y en Colosenses 1:10 escribió el apóstol, así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y además Pablo señaló hasta su propia vida como un ejemplo de andar del cristiano, hermanos, en 1 de Tesalonicenses 2:10, cuando dijo esto, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Aleluya. Ahora, mire, Pablo se pasó 3 capítulos diciendo en detalle glorioso todo lo que Dios hizo por nosotros, hermanos. Libremente, por su gracia. Fíjese nomás. Ahora, en el capítulo 4, él hace un llamado para que vivamos correctamente. Pero esto es lo que hace después de explicar lo que Dios hizo por nosotros. Por eso recomiendo que lean los primeros 3 capítulos. Gloria al Señor. Mire, cuando entendemos cuánto hizo Dios por nosotros, pues naturalmente querremos servirle y obedecerlo por esa gratitud que tenemos para Él. Aleluya. Entonces tenemos los versículos 2 y 3, hermanos. Aleluya. El carácter de un andar con dignidad. Gloria al Señor. Dice así, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oh, que 2 palabras, el amor y la paz. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Verdad? Mire, un digno andar delante de Dios estará marcado por humildad y mansedumbre, no con un deseo insistente de defender nuestros propios derechos o de avanzar en nuestras metas. Aleluya.
Y luego dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Necesitamos esto, hermanos, para que los males inevitables que ocurran entre las personas de la familia de Dios no obren en contra del propósito de Dios de unir todas las cosas en Jesús, ilustrado por medio de su obra actual en la iglesia. Y luego dice, solícitos, gloria al Señor, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta actitud humilde y compasiva hacia el uno con el otro, hermanos, cumple naturalmente el don de la unidad del Espíritu. Debemos esforzarnos para mantener esta unidad. Nosotros no la creamos, hermanos. El Señor, Él ha criado por su Espíritu. Bendito sea el Señor. Él ha criado por su Espíritu. Y es nuestro deber, hermanos, en mantenerla. Aleluya. Esta es una unidad espiritual. No necesariamente una unidad estructural o de cierta denominación. Es evidente en el rápido compañerismo posible, hermanos, ¿verdad? Se puede ver entre los cristianos de las distintas clases de razas, gloria al Señor, nacionalidades, lenguas y posición económicas, gloria al Señor. El Señor es el que nos une al Espíritu de Dios. Estamos confiados en que esta unidad se encuentra en Cristo Jesús por el Espíritu de Dios. Aleluya. Mire, ¿queremos unidad en la verdad de Dios por medio del Espíritu de Dios? Pues esto es lo que debemos de buscar. Debemos de vivir cerca de Cristo, ya que esta es la mejor forma de promover la unidad. Debemos de estar llenos, hermanos, de amor hacia el Salvador, aleluya, y el uno con el otro, bendito sea el nombre del Señor. En esto el mundo conocerá de que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, dice el Señor. Versículos 4 al 6, bendito sea el Señor. Ponga atención en el nombre de Dios, dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, aleluya, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjense nomás, aleluya. Bueno, primero miramos un solo cuerpo. Aquí se refiere, hermanos, al número total de creyentes desde el día de Pentecostés hasta que Cristo recoja su iglesia. Este cuerpo también es llamado la iglesia invisible. Pero esta denominación no es totalmente exacta, hermanos, porque los verdaderos creyentes estamos siempre visibles. Aleluya. Y luego tenemos un solo espíritu. Se refiere al Espíritu Santo que bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. La obra del Espíritu consiste en unir a los creyentes en Cristo. Esta es la unidad que al creyente se le pide que conserve. Gloria al Señor. Y lo dice, una misma esperanza de vuestra vocación o llamamiento. Se refiere a la meta, al objetivo colocado frente a todos los creyentes. Ellos serán recogidos de este mundo para ser llevados a la presencia de Cristo. El Señor viene por nosotros. Y este evento es llamado en Tito 2:13, la esperanza bienaventurada. Gloria al Señor. Y lo dice un solo Señor, o sea, el Señor Jesucristo. Su señorío sobre los creyentes crea y convierte en realidad la unidad de la iglesia. Y luego una sola fe.
Se refiere al cuerpo de la verdad y amado en Hechos 2:42, hermanos, o sea, la doctrina de los apóstoles. Cuando esta es negada, se producen divisiones. Tiene que haber una base, un fundamento para que se produzca la adhesión de los creyentes, hermanos. Y esa base es la doctrina correcta. Bendito sea el Señor. Un solo bautismo, pues se refiere al bautismo del Espíritu Santo, que es el verdadero bautismo. Mire, el bautismo ritual tiene lugar con agua. El bautismo en agua es el símbolo del bautismo verdadero, el del Espíritu Santo, por el cual los creyentes se convierten en una unidad. Somos hechos uno en el nombre del Señor. Y luego dice, un solo Dios y Padre de todos. Pues se refiere a la paternidad de Dios en cuanto a los creyentes. Ya que solo hay un Padre, déjeme decir esto y no me malentienda, Él no es Padre de los que no son creyentes. Está muy bien. El carácter de hijo se recibe solo por medio de Cristo. La unidad de los creyentes produce una marcada diferencia entre los creyentes y los que no son creyentes. Él es el Padre de todos aquellos que le pertenecen por haber sido regenerados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llegamos al versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Gloria al Señor. Bueno, como usted puede apreciar al leer aquí, hermanos, Él ha dado dones a los creyentes. Lo hemos observado en el capítulo 12 de la epístola a los Romanos y lo tenemos aquí en este capítulo 4 de la carta de los Efesios, y pues también lo vimos la semana pasada en la primera epístola a los Corintios. Y yo les recomendé que leyeran capítulos 12, 13 y 14, hermanos. Gloria al Señor, ¿verdad? Ahora, aunque los creyentes tienen que ser diligentes en mantener la unidad del Espíritu, esto no quiere decir que cada uno tiene que ser una copia del otro, de estarnos copiando el uno al otro, hermanos. Cada creyente recibe un don para que él pueda actuar dentro del cuerpo de los creyentes de una forma en particular. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 12:7, ¿verdad? Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Y esto quiere decir, hermanos, que un don es el Espíritu de Dios haciendo algo a través del creyente con el propósito de edificar el cuerpo de creyentes. ¡Aleluya! Es decir, que es para provecho de todo el cuerpo de los creyentes. El don se le concede al creyente para que pueda funcionar en el cuerpo de los creyentes, la iglesia, y ser de beneficio y bendición a la iglesia. Mire, la gracia de Dios es un regalo inmerecido y maravilloso. Cada uno de nosotros tiene una medida diferente de esa gracia y depende de nosotros hacer uso de los dones que Cristo nos ha dado, hermanos, para cumplir su propósito en nuestras vidas. No debemos tomar la gracia de Dios como algo común ahí o dado, ¿verdad? Sino valorarlo y ponerlo en práctica en nuestras vidas diarias. Así que te animo a descubrir tus dones, usarlos sabiamente y servir a Dios y a los demás con ellos, con estos dones que Dios te ha dado. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida y su gracia te va a llevar hasta allá en el nombre del Señor. Aleluya. Y luego tenemos el versículo 8
Dice así, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, habla aquí, ¿verdad?, sobre Cristo ascendiendo a los cielos después de su resurrección, llevando consigo a aquellos que antes estaban cautivos por el pecado y la muerte. Mire, esta imagen poderosa debe ser reconocida como una metáfora de la liberación que trae la salvación de Jesucristo. Nos enseña que donde antes había esclavitud y opresión, ahora podemos tener libertad y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, la cautividad que Cristo llevó cautiva es la misma que se menciona en el Salmo 68, versículo 18, donde se dice, has subido a lo alto, has llevado cautiva la cautividad, has recibido dones entre los hombres. Ahora la cautividad en cuestión se refiere a la muerte y todos los poderes demoníacos que están detrás de ella. A través de su muerte y resurrección, Jesús venció la muerte y capturó a aquellos que habían estado bajo su poder, el poder de la muerte. Ahora, la segunda parte del versículo, pues establece que Jesús entregó dones a los hombres. Bueno, ¿de qué dones se trata aquí? La respuesta se encuentra en el contexto anterior de Efesios 4, donde se habla de la variedad de miembros que conforman el cuerpo de Cristo y cómo cada uno tiene un papel para cumplir en la edificación del mismo. Los dones en cuestión son, por lo tanto, los talentos y habilidades que Dios ha otorgado a cada creyente para servirle en su reino. ¡Aleluya! Y pueden variar, hermanos, desde habilidades interpersonales hasta habilidades artísticas, hermanos, o intelectuales. El Señor nos puede usar en diferentes maneras. ¡Aleluya! Ahora tenemos versículos 9 y 10. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, hermanos, pues la explicación lógica de estos versículos es la siguiente, ¿verdad? Ya que Cristo ascendió, pues Él tenía que haber descendido en una oportunidad anterior. Algunos opinan, hermanos, está muy bien, algunos opinan que esto se refiere solamente a la encarnación. Ahora, los primeros padres de la iglesia primitiva vieron aquí la obra de Cristo tomando a los santos del Antiguo Testamento que estaban en el paraíso y llevándolos al trono de Dios. También se nos ha dicho que Él descendió al infierno. Está muy bien. Ahora, sin embargo, hermanos, no es necesario pensar, ¿verdad?, que Él entró en alguna clase de sufrimiento después de su muerte. Su encarnación y muerte fueron su humillación y descenso, y ellas fueron adecuadas para traer a los redimidos del Antiguo Testamento a la presencia de Dios. Esto explicaría su plenitud, que expresó aquí al decir, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y por otra parte, reconocemos que hay otras interpretaciones de este pasaje, hermanos. Aleluya. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Uno de los puntos claves de este versículo es que Jesús descendió a la tierra y luego ascendió de nuevo al cielo. Descender a la tierra fue una muestra de su amor por la humanidad y su deseo de redimirnos. ¡Aleluya!
Pero sin embargo, pues no se quedó aquí, ¿verdad? Gloria al Señor, sino que ascendió de nuevo al cielo para estar con Dios Padre. Esta ascensión de Jesús es una muestra tanto de su relación con el Padre como de su autoridad y poder. La idea de que Jesús ascendió por encima de todos los cielos para llenar todo es un recordatorio de que Él es mucho más grande que cualquier cosa en este mundo. ¡Aleluya! Y ahora llegamos a los versículos 11 al 13, hermanos. ¡Aleluya! Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, cuando dice y Él mismo, pues esto significa que Jesús estableció estos cargos, hermanos, aleluya. Estos son obras y son designados de Jesús, no los hombres. Aunque pretendientes pueden presumir de ellos, los mismos cargos son una institución divina y no una invención humana, hermanos, aleluya. Y luego se constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, mire, aquí tenemos una lista. Está muy bien. Gloria al Señor. Muchos dicen que nomás fueron 4, ¿verdad? Porque ponen pastores y maestros juntos. Aleluya. Y otros dicen, no, pues son 5, ¿verdad? Porque acabamos de leer en el capítulo 12 de Primera de Corintios, ¿verdad? Gloria al Señor, que se menciona los maestros. Está muy bien. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Lea los versículos 27 al 31 de Primera de Corintios. Miren, hermanos, que el enemigo no venga y allí nos pongan, son 4 nomás. No, son 5. Y no, son 4. Y no, son 5. Usted no tiene fe, entonces. No, hermano, no. No deje que el enemigo venga y nos quite lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Está muy bien. Aleluya. Y para esto, pues tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Está muy bien. Mire, dice apóstoles a otros. Los apóstoles, quienes son embajadores especial de la obra de Dios, hermanos. Aunque no con el mismo sentido de autoridad de los apóstoles del primer siglo. Está muy bien. Ellos fueron utilizados para proveer un fundamento, hermanos, preservado en el Nuevo Testamento, como está escrito o descrito en Efesios 2:20. Gloria al Señor. Y luego dice a profetas, ¿verdad? Profetas son los que hablan la palabra de Dios en total consistencia con el fundamento del Antiguo Testamento. A veces hablan con un sentido de predicción, pero no necesariamente es así, hermanos. Mire, sus dichos siempre están sujetos al discernimiento y juicio del liderazgo de la iglesia, como dice en 1 Corintios capítulo 14, 29. De la misma manera que los apóstoles, pues los profetas modernos no hablan con el mismo sentido de autoridad que los profetas del primer siglo, los cuales trajeron los fundamentos de la palabra de Dios. Y vuelvo a enfatizar, lea Efesios 2:20. Y luego pues hay evangelistas, quienes se le dan el don específico de predicar las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. ¡Aleluya! No de ninguna religión, ninguna denominación, tampoco las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús.
Y luego pues llegamos a pastores y maestros, hermanos. Gloria al Señor, está muy bien. Y son, bueno, en primer lugar, pastorean el rebaño de Dios, los pastores, ¿sí o no? A través de enseñar la palabra de Dios. Y el enseñar, pues es una parte esencial del ministerio pastoral, hermanos. Está muy bien. Y por eso muchos dicen que pastores y maestros era una sola cosa en el nombre del Señor, hermanos. Está muy bien. Pero pues este don fue mencionado, hermanos, este don de maestro en Romanos 12:7, Primera de Corintios 12, 28 al 29 que les dije, gloria al Señor, y Primera de Timoteo 3:2, hermanos, aleluya, gloria al Señor, está muy bien. Así que estos dones son dados bajo la dirección del Señor, hermanos, obrando por medio del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:11. Mire la importancia de tener estos 5 o 4, como usted quiera tomarlo, en cualquier cuerpo de la iglesia. Depende de Jesús, a quien constituye los cargos. Está muy bien. El trabajo de un liderazgo de la iglesia responsable no es para estorbar o prevenir tal ministerio, hermanos, sino el nunca promoverlo para existencia. Lo que Pablo estaba diciendo aquí era que Cristo toma a ciertas personas que han recibido unos dones determinados y los entrega a la iglesia. Gloria al Señor. Observemos, hermanos, gloria al Señor. El propósito para el cual estas personas fueron dadas a la iglesia. Está muy bien, estos dones fueron dados a ciertas personas. Gloria al Señor. Aleluya. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Estas personas dotadas, hermanos, o equipadas, ¿verdad? Son entregadas a la iglesia para que la iglesia alcance la plena madurez. Aleluya. Luego vemos la frase, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, fíjese nomás, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, así que, ¿cuál es el propósito de la iglesia en el mundo? Es de completarse a sí misma para continuar creciendo, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mire, el Señor es el que tiene la autoridad y Él es el que concede estos dones. Está muy bien. Aleluya. Lo tenemos, el versículo 14, gloria a Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, uno de los temas más recurrentes en la Biblia es la necesidad de crecer y madurar en nuestra fe. Y aquí Pablo nos advierte acerca de la importancia de no ser niños fluctuantes, hermanos, sino hombres y mujeres maduros en Cristo, gloria a Dios. Es decir, evitar esas personas inestables que se dejan llevar por cualquier corriente doctrinal que se presente ante ellos allí. Mire, una de las grandes tentaciones a la que se enfrentan los cristianos es dejarse arrastrar por cualquier enseñanza que les llegue, sin importar si esta es verdadera o no. En lugar de eso, Pablo nos llama a ser personas maduras,
capaces de discernir, hermanos, entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Aleluya. Y además, pues Pablo advierte que debemos estar alerta ante aquellos que buscan engañarnos con astucia y artimañas del error. Mire, el peligro de ser inmaduros es que nos convertimos en presas fáciles de aquellos que buscan hacernos tropezar en nuestra fe. Por eso, es importante que estemos fuertemente arraigados en la verdad de la palabra de Dios para no dejarnos engañar por falsas enseñanzas. Y ahora, pues, la necesidad de la maduración en nuestra fe, hermanos. Mire, la madurez espiritual no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar una vida plena en Cristo. Cuando somos maduros en nuestra fe, somos capaces, hermanos, aleluya, de tomar decisiones sabias y discernir lo que es bueno y lo que es malo. Además, somos capaces de vivir una vida de paz y armonía, sin dejarnos llevar por las emociones o las circunstancias, para llegar a ser personas maduras en nuestra fe. Es importante que nos esforcemos, hermanos, para crecer espiritualmente. Y esto implica, pues, leer y estudiar la palabra de Dios, hermanos, aleluya. Orar con frecuencia, hermanos, aleluya. Congregarnos con otros creyentes y buscar el consejo de hermanos y hermanas más experimentados en la fe. También es importante que hagamos un esfuerzo por aplicar lo que aprendemos en nuestra vida diaria. Aleluya. Llegamos al versículo 15. Gloria al Señor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor, ¿verdad? Bueno, para entender el significado de un versículo en la Biblia, ¿verdad? Es importante leerlo en su contexto, hermanos. Mire, Efesios 4 es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. En ella, Pablo exhorta a los cristianos a vivir de acuerdo con la gracia de Dios que han recibido a través de Jesucristo. En el versículo 15, Pablo muestra cómo este camino es posible, siguiendo la verdad en amor. Aleluya. Mire, en muchas ocasiones podemos pensar que la verdad y el amor son incompatibles entre sí. Podemos creer que decir la verdad pues implica siempre herir a alguien, o que amar a alguien significa no decirle la verdad completa. Mire, la verdad y el amor son complementarios y deben estar siempre juntos. Aleluya. Para crecer en esto, debemos seguir una vida de verdad en amor. Aleluya. Y lo dice creciendo en Cristo. Aleluya, que es la cabeza. Bendito sea el Señor. Mire, el objetivo de seguir la verdad con amor, según Efesios 4:15 aquí, es crecer en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Esto significa que al seguir una vida de verdad y amor, estamos llevándonos más cerca de Jesucristo. Aleluya. Nuestro crecimiento como cristianos depende de cómo seguimos esta verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego tenemos el versículo 16, hermanos. Dice, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Aleluya! Bueno, aquí gloria al Señor, este capítulo 4 es una exhortación a la unidad y a la santidad. ¡Gloria a Dios! Pablo, el autor de este libro, insta a los cristianos a vivir de manera digna de su vocación, humildes, pacientes y amables unos con otros. ¡Gloria al Señor! Y el versículo 16, pues es la culminación de su enseñanza acerca de cómo los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, los creyentes, debemos funcionar, hermanos, juntos en armonía para llevar a cabo el propósito de Dios. El versículo comienza diciendo de quien todo el cuerpo, fíjese nomás, todo el cuerpo, refiriéndose a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. El cuerpo, entonces, es la iglesia misma, y Pablo enfatiza la importancia de que esté bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Fíjese nomás. Esto significa que cada miembro de la iglesia, aunque tenga un rol o función diferente, debe trabajar juntos para avanzar hacia el objetivo común de la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y el versículo pues continúa diciendo, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto significa que cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de contribuir de manera activa y específica, hermanos, a la iglesia. Aleluya. Al hacerlo, el cuerpo de Cristo puede crecer y ser edificado en amor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, para Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, te alabamos y glorificamos tu nombre y te damos la gloria y la honra a ti y las gracias por tu grande amor, por tu bondad y tu misericordia. Únenos, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, conforme, Señor, a lo que hemos leído, Padre Santísimo. Aleluya. Que se cumpla lo que tú dices, que todos seamos uno, así como el Padre y tú son uno. Señor bendito, ten misericordia de nosotros. Perdona nuestras faltas, equívocos, errores, transgresiones, iniquidades, concupiscencias. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Úsanos como instrumentos tuyos para la gloria y la honra tuya. Hay mucha gente que está esperando la verificación de tus hijos. Úsanos, Señor, para la gloria y la honra tuya. Que utilicemos los dones que nos has dado, Señor, para el crecimiento de la iglesia, para que tu nombre sea honrado y glorificado, Señor bendito. Pongo el hogar de cada oyente en tus manos y su círculo familiar. Y pongo todas las peticiones en tus manos, Señor, para que tú nos des otras victorias más para la gloria y la honra tuya, Señor, bendito Salvador. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrinas falsas, ataques del enemigo. Señor bendito, sigue siendo con nosotros, porque sin ti nada podemos hacer. Contigo todo es posible para aquel que cree en ti. Gracias por habernos escuchado, Señor. Que tu nombre sea honrado y glorificado. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo
sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén. Gracias por habernos escuchado, Señor bendito. Gloria a Dios, aleluya. Mire, es importante valorar los dones que Dios nos ha dado, hermanos. Y también los dones que tienen los demás. Aleluya. Todos los dones son necesarios para el buen funcionamiento de la iglesia. Y no debemos menospreciar ningún don, hermanos. Aleluya. Sea cual sea el don que Dios te ha concedido, agradécele y úsalo de forma fiel. Sirve a Dios con alegría y deja que Él se mueva en tu vida y en la de los demás mediante el uso de tus dones. Aleluya. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjese nomás, gloria al Señor. Así que la semana que entra seguimos con la lista de los dones del Espíritu Santo y nos vamos a enfocar en Romanos 12 para la gloria y honra del Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los proteja. Es el deseo de mi corazón. No se olvide, yo no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Es la palabra del Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Amén.